Bien. Ahí los veo a todos. Hola José. Estaría Hola Carlos. faltando Eduardo. ¿Cómo andan? Eduardo, a ver, está en España, Eduardo. Hola, hola, ¿cómo están? Ahí está. Hola Eduardo. Ahí Hola, va. sí. Están al aire, Hola, hola. así que todos ustedes cuando quieran arrancan. Listo, buenísimo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Puntualmente arrancamos el seminario de Real Estate aquí en EFI Week Online, Expo EFI. Muchas gracias nuevamente por tenerme en cuenta para moderar esta pasión que es el Real Estate acá en Argentina y en distintos lugares del mundo. Tenemos mucha gente conectada, tanto en este momento vía Zoom como por YouTube. Voy a presentar a los integrantes de este panel de Real Estate. Tenemos a Carlos Espina, que es el presidente de la Asociación Empresario de la Vivienda y director de Argencons. Muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Juan? José Rosados es el presidente y fundador de Reporte Inmobiliario, bueno, una institución dentro de nuestro segmento con los números y a quien acudimos permanentemente. Muy bienvenido, José. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto enorme. Y Eduardo Pérez Uribe, también amigo de la casa y un gran referente en cuanto a las inversiones en los Estados Unidos, ahora también en España. De eso vamos a hablar en un ratito. Él es el presidente y CEO de Pérez Uribe Group. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juan, bien, muchas gracias y gracias a todos por participar. Bueno, decíamos que como siempre el real estate está presente en todo lo que es economía, finanzas y en lo que es inversiones. Así que, bueno, siempre es súper importante para los que nos están viendo saber y tener en cuenta dónde estamos parados hoy. Primero vamos a arrancar con Argentina y después nos vamos a volar rápidamente hacia los Estados Unidos para saber cómo está el mercado allá. Pero me gustaría arrancar con vos, José, para que nos cuentes 4 o 5 tips de qué tenemos que saber en este instante del mercado inmobiliario. Probablemente no sean buenas, pero bueno, te lo dejo a tu criterio como para que nos cuentes dónde estamos parados y ahí después voy a ir con Carlos para saber un poco qué logros hay dentro del desarrollo inmobiliario, un balance, él como presidente de AEB y como participante súper importante dentro de lo que es la mesa de la vivienda, en lo que es la parte del desarrollo. José, te escuchamos. Bueno, gracias y gracias nuevamente a los organizadores y además que los felicito realmente por llevar adelante todas estas jornadas. La verdad que dentro del contexto de Argentina son muy importantes, creo que son muy relevantes. Así que bueno, gracias nuevamente. Y bueno, vos dijiste datos, ¿no? Y el dato no es ni malo ni bueno, es un dato, es una información. Y lo bueno es saberlo, no ocultarlo, conocerlo. Y a partir de conocerlo, bueno, tomar decisiones. Y será bueno o será malo dependiendo de con qué se lo compare, con momentos históricos anteriores o no. Así que bueno, la realidad es que hoy, medido por datos, cantidad de escrituras, cantidad de actividad inmobiliaria, compraventas, que es el dato más preciso que uno tiene, que lo llevan los escribanos, la realidad es que estamos afrontando uno de los peores años inmobiliarios. Obviamente fue superado como malo por el año 2020 con plena pandemia, pero el dato, por ejemplo, que se conoció ayer de octubre, refleja 2.574 escrituras que se realizaron y esto es solamente un 1.8% superiores a las de octubre del año pasado. O sea, octubre del año pasado, que no había, digamos, apertura que existe hoy, y sin embargo es apenas por encima. Este dato, si se lo tiene en cuenta con respecto a otros meses de otros años, no hay otro superior en cuanto a malo, en cuanto a negativo, incluso es más negativo de lo que fue la crisis del 2001-2002 y también el cepo anterior durante los años 2012, que arrancó en el 2012, y el cepo, eso, el más estricto, y los años 2014, el año 2014 había sido un año muy malo. O sea que, pero como hay que ver esta realidad y estas cantidades que se están dando, que como vemos no son buenas, se da también dentro de un contexto en el cual
los precios, que es como se mide un mercado, ¿no? Precios y cantidades, los precios también son menores, ¿sí? En un 32%, estos valores que hoy se manejan promedio dentro de la ciudad de Buenos Aires para departamentos usados estándar, que es el relevamiento que nosotros hacemos habitualmente el reporte inmobiliario y es siempre homogéneo, es un 32% inferior a los máximos que fueron allá por 2018, fines del 2018, principios del 2019. O sea que esta situación se da una baja en las cantidades con una baja también en el precio, ¿no? Así que esta es la situación actual en cuanto a los datos concretos del mercado. Los datos, como vos decías, José, son reales, son lo que son números, reflejan obviamente una realidad. Sigo un poquito más con Argentina y ya lo tengo ahí preparado, Eduardo, para ver si en esta realidad está bueno mirar un poco a Estados Unidos, pero le quiero preguntar a Carlos Espina, él que fue partícipe de la Mesa de la Vivienda junto a la Cámara de la Construcción, al gobierno, de decisiones realmente súper importantes para el mercado inmobiliario. Si pudiera hacer un balance de lo que se logró desde el sector, estaría bueno como para que la gente también tenga en cuenta dónde posar un poco los ojos a la hora de invertir en el real estate, ¿no? Sobre todo pensando en 2022, sabiendo lo que sabemos, que ya lo adelantó un poquito José. Bueno, gracias primero y también felicitaciones a todos los que arman EFI, que la verdad que está buenísimo. Esperemos que la próxima ya pueda ser física y nos podamos ver la cara en vivo. La realidad es que si tengo que hacer un balance, lo primero que puedo decir a favor, o sea, voy a tratar de... Los números están claros, o sea, ahí estando José, yo no voy a hablar de números, pero creo que el diagnóstico está claro. Lo que sí puedo rescatar son varios puntos que me gustaría resaltar. El primero es que inicialmente producto de la cuarentena, o sea, la pandemia agarró a la construcción digamos, más golpeado, fue el sector más golpeado en términos de empleos al ingreso de la cuarentena, ¿sí? O sea, cuando uno miraba sector por sector en la descomposición, el que peor estaba menos 18% en términos de empleos registrados. La construcción tiene un fenómeno procíclico tremendo. Digamos, en cualquier serie larga se ve que cuando crece el PBI, crece mucho más la construcción y viceversa, digamos, ¿no? Entonces, desde la caída de abril-mayo 2018 al inicio de la pandemia, estábamos 30 puntos abajo, 28% abajo, ¿no? Entonces, en ese diagnóstico inicial, lo primero que quiero destacar fue el consenso y la riqueza del debate, como vos dijiste, con la cadena de valor total, o sea, el hecho de haber juntado al gremio, a los trabajadores, UOCRA, a la Cámara Argentina de la Construcción, nucleando a las constructoras, CEDU y AEB nucleando a las desarrolladoras, a pensar o a repensar un mercado en el que teníamos problemas de oferta, pero fundamentalmente de demanda, donde podíamos encarar soluciones que no sean ir a pedir. Digamos, no queríamos ser parte de un problema o de agrandar el problema, sino que queríamos ser parte de la solución, ¿no? Entonces nos encontramos con algo que todos los que están asistiendo a este congreso y seminario de inversión lo conocen. O sea, la verdad es que venimos teniendo un empobrecimiento de la clase media brutal. Entonces, la relación de salarios metro cuadrado, por ejemplo, que es uno de los indicadores, está en su peor momento en décadas, lo cual, lo que en el mundo se mide, que es el affordability, esa accesibilidad, digamos, al metro cuadrado, se hacía cada vez más lejana. Y entonces dijimos, bueno, aprendamos de lo del pasado, de un modo, si se quiere, sin grieta, porque evaluamos todo, digamos, crudamente, qué sirvió, qué no sirvió de herramientas del pasado. Y ahí, bueno, como bien dijiste, a nivel planteos y logros junto con el gobierno, creo que, digamos, podemos sentirnos contentos y orgullosos como sector de la atención que pudimos levantar, no así de lo práctico en la reglamentación de digamos, del producto de esa atención, ¿no? O sea, pensemos que como sector generamos
la aprobación de una ley con prácticamente unanimidad, que fue la ley de incentivos, con incentivos digamos, en bienes personales y demás, pero que digamos, fundamentalmente la gente lo conoció como la ley del blanqueo, pero después en algunos incentivos quedaron, porque la verdad es que el diferimiento en el aporte de los terrenos es algo importantísimo, pero pasó, o sea, todo quedó bajo el techo de que el blanqueo no funcionó, pero la verdad es que hubo incentivos que siguen estando. Por otro lado, un replanteo del tema de los créditos, o sea, digamos, a vos te consta que desde A y B fuimos siempre los propulsores de los créditos en moneda indexada, y luchamos porque fuera por coeficiente de variación salarial y no por el SER. Para los que no están tan familiarizados con Argentina, es la inflación, y nosotros pedíamos que fuera por salarios, porque siempre son curvas que van evolucionando juntas, pero hay desfasajes, digamos, y en esos desfasajes, digamos, se iba a terminar atacando el instrumento cuando el instrumento en sí era noble y necesario. Bueno, logramos también una ley que le falta la sanción definitiva, en teoría antes de fin de año, donde se crea un fondo de compensación para que el dador del crédito pueda seguir dándolo en SER, en inflación, pero el tomador de crédito tenga siempre el tope en CBS, y ese fondo compensa las diferencias solo del flujo, solo de las cuotas que estén desfasadas, ¿sí? Y bueno, y por último, dentro de los problemas que tenemos en la demanda, como si no tuviéramos, nos autoinfligimos un problema grave con el mercado de alquileres, porque veníamos expulsando segmentos de una demanda que venía castigada o que venía ya relegada, y dejando de lado la inversión en inmuebles, y esa demanda de renta con la ley de alquileres yo creo que terminó de agotarse. Yo creo que llegamos a un piso. José me dirá si él en su análisis de los números considera lo mismo. De hecho, ya muchos mercados están por debajo del valor de reposición, en el usado estoy diciendo, con lo cual yo creo que tenemos para mirar para adelante. Si querés lo dejamos para un cierre, pero creo que tenemos para pensar que estamos en un piso y que hay un vaso medio lleno para mirar para adelante de lo que puede venir. Digamos, hay algunos indicadores que creo que tenemos que mirar los desarrolladores para adelante, para recomponer nuestro mercado, que creo nos van a ayudar. Gracias, Carlos. Sí, absolutamente. Yo coincido de mi visión periodística que estamos cerca del piso. Si es que no llegamos, después vamos a volver con eso con José. E interesante esto también del tema de ley de alquileres, que bueno, claramente también desde el gobierno, tanto de la ciudad como de la nación, pasará nuevamente por el Congreso y tendremos otra ley que ojalá sea totalmente, con resultado totalmente distinto a la que se sancionó. Ya hay algunas preguntas, pero quiero meterme en Estados Unidos con Eduardo, porque recuerdo perfectamente la última Expo EFI o la EFI Week que hicimos. No daba abasto, Eduardo, atendiendo muchos argentinos, sudamericanos y latinos pidiendo saber cómo invertir. Quisiera, Eduardo, que me cuentes cómo está hoy esa situación, teniendo en cuenta también que la pandemia, por lo menos acá en Argentina, empieza a ser un poquito más laxa, no sabemos cómo va a seguir. Bueno, vemos las noticias todos los días, pero quería que nos cuentes, Eduardo, a los más de 180 y pico de participantes y otros tantos en YouTube, qué pasa en Estados Unidos, si sigue siendo interesante y atractivo poner el horizonte y el ojo en una inversión tanto en Miami como en Detroit. Gracias, Juan, nuevamente, y gracias a todos los oyentes y los panelistas con los que hoy comparto esta presentación. Y me hace sonreír tu comentario de lo que yo hablaba en nuestra última charla de EFI hace ya varios meses atrás. Bueno, diría que si en ese momento no daba abasto, ahora me han superado. La situación económica, no solamente en Argentina y política, sino en Perú, en Chile, en Colombia, en Bolivia y en tantos otros lugares, hace que Miami y Estados Unidos en general sea un destino muy buscado para el inversor. Por un lado, porque busca proteger sus ahorros, su capital, en algunos casos hasta prioriza eso a la rentabilidad y capitalización. A mí me llaman potenciales inversores preguntándome o pidiendo información de cómo hacen para sacar sus dineros, protegerlos, el abrir sociedades, abrir cuentas de banco. O sea, esa es una primera gran prioridad
para el potencial inversor en cualquiera de los países de la región, o en muchos de los países de la región. Así que la situación de demanda con la que hoy nos encontramos en Estados Unidos, tanto a través de nuestra oficina de Miami como nuestra oficina en Detroit, siendo yo broker en Florida y en Michigan, es sorprendente, no deja de sorprenderme. Al punto tal que hemos incorporado el tema de España, porque en esa búsqueda del inversor de proteger sus ahorros o su capital, como mencionaba anteriormente, también está la pregunta de qué pasa con la relocalización. Y para una parte de la población en Latinoamérica le resulta más sencillo relocalizarse en España, por ejemplo, al tener un pasaporte de alguno de los países de la Comunidad Europea, que iniciar todo un proceso para relocalizarse en Estados Unidos. Así que eso nos llevó ya desde hace un largo tiempo atrás, y de hecho actualmente me encuentro en la ciudad de Madrid, a incorporar con una fuerza más de lo que nosotros esperábamos el destino España como lugar para inversión también. Súper interesante, después vamos a volver y ahí te voy a pedir ya, Eduardo, más datos, más precisión de quiénes son los que se interesan por esta inversión y hasta dónde están dispuestos a invertir y qué renta real esperan y cuánto de eso se concreta en la realidad, ¿no? Que es un poco la pregunta que muchas veces se hacen los que invierten en mercados del exterior. Pero Carlos, José recién dijo, estamos llegando a un piso, o pareciera que encontramos un piso. ¿Vos lo ves así? Los precios del usado que han caído más de un 30, un 40%, y eso lo confirmarás vos con tus datos, José, pero ¿crees que estamos en un piso y puede haber lentamente un pequeño rebote esperando un 2022 con un poquito más de dinamismo en el mercado inmobiliario? Sinceramente, en cuanto a precio, no te lo podría decir. ¿Por qué? Porque justamente un precio tiene que ver con la situación particular actual de ese momento y también con las expectativas hacia futuro que se tenga. Entonces, ahí juega mucho las expectativas, el nivel de confianza, las acciones concretas que se tomen desde lo político, que tiene injerencia en la economía y en toda nuestra vida, como para poder saber si esto es así o no. En la medida de que vayan en sintonía a mejorar la racionalidad económica, en la integración con el mundo, digamos, a no tanto proteccionismo, a defender la propiedad privada y demás, podría uno decir, sí, se podría decir que debería ir hacia mejor. Ahora, si esas expectativas no se develan, ¿sí?, claramente, y la verdad que yo no me arriesgaría a decir que ya estamos concretamente en un piso. Lo que sí es que el mercado no es como en la Argentina particularmente, no es como otros mercados internacionales que las propiedades claramente no son de los propietarios que lo ocupan, son de los bancos. O sea, la gente está endeudada y la propiedad en realidad es del banco y la gente está pagando una hipoteca por 30 años, por 35 años. Entonces, cuando hay una crisis, en realidad hay un ajuste de precios inmediato porque responde a esa condición, aumenta la tasa, si hay desempleo hay gente que no lo puede pagar, hay seguridad jurídica, bueno, tendrá que devolver la propiedad o ver qué hace, y entonces rápidamente ajustan los precios. Acá no, la realidad es que por el otro lado la oferta no es tan elástica, si se quiere, tan flexible a la baja del precio. Y es lógico, es lógico. Nadie quiere realizar una pérdida hasta que no le queda otro remedio o hasta que no ve que realmente es el mejor costo-oportunidad como para, por ejemplo, tomar otra decisión, como muchos de los que la están tomando hoy,
como dice Eduardo, para resguardarse o resguardar su capital, digamos, como protección en otro lugar, en otra localización. Entonces, la verdad que no lo sé, porque depende mucho de justamente qué se juegue hacia futuro y cuál sea la expectativa que genera el gobierno, y no solo la expectativa por lo de, digamos, en lo que dice, sino en las acciones concretas que va tomando. Después, yo creo que en cuanto a cantidades, en eso sí me animaría a decir que va a seguir manejándose dentro de estos niveles. Pero justamente estamos dentro de los niveles más bajos históricamente, ¿no? En el cual obviamente el único que acciona hoy en la Argentina, que toma decisiones, la demanda, es aquel que lo hace por recambio, por uso, por necesidad propia. O sea, hoy lo que prima es el bien inmueble como bien de uso, no así como activo de inversión. Como activo de inversión, hoy la verdad que no es el contexto para, digamos, jugarlo, salvo que no haya otro remedio, ¿sí? En la Argentina. Por eso mucha gente está mirando otros horizontes, como en aquella plaza donde, digamos, trabaja Eduardo. De hecho, concretamente, yo estando en España, porque también por un tema de deslocalización que tiene que ver con el teletrabajo y demás, yo estoy compartiendo parte de mi vida, una parte en España, otra en Buenos Aires, también por cuestiones personales, y estando en España, me llega una estadística de los registradores de España, y en el primer trimestre de este año, por primera vez en la historia, los argentinos integraron el top 10 de compradores extranjeros en España. O sea, por primera vez. O sea, ese también es un dato, es un dato. Entonces, volvamos a considerar a los datos, a la información que nos muestra la realidad, para que todos tomen las decisiones adecuadas. Tanto el usuario, tanto el inversionista, como obviamente los que tienen que tomar decisiones políticas y de política económica, ¿no? Está clarísimo, José, y bueno, o sea, comparto, ¿no? De nuevo volvemos al tema datos, y hablaban ambos de España, tanto Eduardo como vos. Yo le quiero preguntar a Carlos, ya pensando en 2022, y teniendo en cuenta estos datos también de la realidad, que hablan también en cuanto a lo que es los desarrollos, los desarrollos, los nuevos metros que se van construyendo. Hay valores hoy bastante accesibles para aquellos que tienen la posibilidad de meterse en el mercado inmobiliario, ¿no? Hablamos de los metros cuadrados terminados y proyectos que seguramente en otro momento no se hubiesen vendido a lo que se están vendiendo. Si tuvieras, acá hay 190 personas, Carlos, que nos están viendo, muchos les gusta la finanza, les gusta la economía, pero siempre el ladrillo lo tienen ahí en el corazoncito. Si le tuvieras que decir 2022 dónde poner el ojo, ¿no? Desde el lado del desarrollo inmobiliario, ¿qué les dirías? ¿Y por qué sí, no? A ver, el nivel de incertidumbre que marcó José, con José en cada panel que estoy, siempre termino, digamos, más que de acuerdo. Él hace todo un análisis con sustento numérico, y es verdad que, digamos, acá todos partimos desde una incertidumbre, pero yo creo que, como todo, digamos, de lo que podría haber sido, pareciera ser que si la incertidumbre estaba muy teñida desde lo político, el resultado electoral generó, creo, una mesura que va a ser necesaria en los próximos 2 años, que de movida no debería alterar el clima de negocios para mal. En todo caso, o será lo mismo o debería recuperarse. Eso es por lo menos nuestra visión. A los inversores que están acá, que en general siempre están mirando tasa y tasa y tasa, también coincido con José que el comparar Argentina con cualquier mercado de real estate del mundo en el cual la penetración del crédito hipotecario es alta, es comparar peras con manzanas, ¿no? O sea, en el mundo en general siempre hablamos de arbitraje de tasas. Acá no hay tasa contra la que arbitrar, digamos, ¿no? En todo caso,
es contra el dólar. Y así vivimos hace décadas en Argentina. Y la verdad es que se agrega un nuevo factor que lo veníamos viendo y hablando contigo hasta en la radio digamos, en el tiempo de la cuarentena, que los estímulos fiscales de Estados Unidos no fueron gratuitos y que estamos agregando ahora un nuevo escenario que es el 6,2%, que es por Biden su mayor preocupación es la inflación en dólares en Estados Unidos. La verdad es que cuando la inflación era 2-3%, la gente no le daba entidad, porque veníamos de las inflaciones nuestras acá en Argentina, pero la verdad es que 6% es una grosería, digamos, ¿no? Entonces, pensar en quedarse en dólares tampoco tiene mucho sentido si encima uno tiende a pensar que las propiedades, como bien decís hoy, tanto en pozos como oportunidades en estrenar, uno sabe que más barato que esto, pocos momentos a lo largo de las últimas décadas tuviste momentos así. Entonces, la velocidad de la recuperación, no soy Mandrake, nadie tiene la bola de cristal, no se la podemos prometer a nadie, pero todo tiende a indicar que, como mínimo, contra ese deterioro del poder adquisitivo del dólar en el mundo que uno está asistiendo, digamos, es un lindo lugar como para alocarlo, ya sea de stock, cuando uno compra algo terminado, o de flujo, como para ir cambiando todos los pesos que excedan, que en lugar de ir a convalidar un valor que por ahí alguno puede creer que no es del dólar, sabe que está comprando un dólar más barato a través de un vehículo intermedio que es el ladrillo. Y el Estado en esto yo creo que va a seguir emitiendo normas que lo acompañen, porque es de los pocos sectores, si no el único, que es un generador neto de divisas, el nuestro, ¿sí? O sea, la verdad es que si no me quiero agarrar con ningún sector en particular, pero si uno mira, por ejemplo, vamos a darle incentivos al sector automotriz, bueno, cuanto más autos vendas, más dólares consumís. Entonces, ahí tiene un problema el Estado, porque la balanza del Banco Central no da. Y lo mismo te pasa si querés hacer estímulos a computadoras o a lo que se te ocurra. En ese sentido, real estate es uno de la construcción en general es uno de los sectores que es un generador neto, o sea, a favor de divisas, con lo cual, si pensamos, por último, que Argentina, según la Fed, es el país del mundo que más dólares tiene, digamos, hoy tenemos declarado ante la Fed, tenemos más de medio PBI, bueno, creo que ahí tenemos un lugar claro de dónde marcar estímulos y dónde apuntar a que por lo menos en los próximos 2 años tengamos inversión genuina de argentinos en Argentina. Yo, digamos, quiero confesar, perdón Eduardo, pero la verdad es que cuando Juan dice o José, que entramos en el top 10, la verdad que no me enorgullece, al contrario, la verdad es que es un dato que hasta me duele, digamos, cuando lo pienso en términos de la actividad en Argentina y del empleo en Argentina. Pero bueno, es con lo que tenemos que trabajar. Top 10 en España y top 10 en los Estados Unidos ya de hace tiempo. Eduardo, en ese sentido, recién Carlos sumaba este dato no menor, que es el 6,2% de inflación. ¿Qué te comentan los argentinos, los latinos que buscan invertir tanto en Estados Unidos como, bueno, un poquito seguramente, bueno, después vamos a tocar España, ¿no? Pero tanto en Miami como en Detroit, digamos, ¿es una preocupación? ¿Y qué buscan realmente el que quiere invertir en estos mercados? Sí, coincido con el comentario de Carlos. En Estados Unidos un 6% de inflación es catastrófico. Estamos acostumbrados a que sea el 2 o menos. Entonces, esos dígitos que hoy se manejan y que probablemente sean hasta superiores al 6%, no dejan de ser muy llamativos dentro de la economía de Estados Unidos. También tenemos que tener en cuenta que esto es algo, el resultado de una pandemia que se vivió en el mundo, que Estados Unidos emitió una cantidad de dólares gigantesca para hacer frente a también una cantidad de ayudas gigantesca y que de alguna manera hay que pagarlo. El tema con los inversores es que no lo dimensionan como lo dimensiona el americano, porque están acostumbrados a que en sus países la inflación sea de hasta un cero más. Entonces, no les es tan llamativo en ese aspecto. Sí reconocen que la inflación ha subido, que los precios han subido y todo lo que ello trae como consecuencia. Con respecto a los inversores y buscando una proyección a un mediano o largo plazo, la tendencia será que de esto se va a salir.
Si analizamos, por ejemplo, qué pasó con el índice de desocupación, en febrero del año 2020 estábamos en Estados Unidos en el 3.5 y en abril de ese mismo año estábamos en más del 14 y ha ido bajando, bajando, bajando al 4.8, que es el índice de desocupación del mes pasado. Con lo cual, la acomodación del índice de inflación, si bien es alto y va a ser probablemente más alto de lo que hoy se espera, es la prioridad del gobierno y en definitiva el gobierno es el que tiene el control a través de la emisión de dólares y parte de esa inflación, en definitiva Estados Unidos la transfiere al resto del mundo. Tenemos algunas preguntitas, le voy a ir haciendo de Argentina y después te quiero preguntar también, Eduardo, sobre Miami, si llegó a un pico en cuanto a precios. Se habla mucho de que los precios están muy altos en algunas zonas, ahora te lo voy a preguntar, pero para cualquiera de los dos, acá Karina dicen, ¿cómo ven en nuestro país el financiamiento al comprador? ¿Usar el UVA, CBS, plazos? ¿Ven útil el sistema de fondos cerrados que propicia la CNB, la Comisión Nacional de Valores? No sé si Charlie, que se puede responder. Bueno, lo que está detrás de todo eso, o lo que falta detrás de todo eso, es el ahorro de largo plazo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos un país que no tiene depósitos a largo plazo. Entonces, lo que tenés que pensar cómo te manejás sin stocks de capital a largo plazo. En ese sentido, lo de la CNB, obviamente, que es bienvenido. Es bienvenida la ley de la que hablé antes, la ley que crea el fondo. Repito lo mismo en cuanto a la moneda indexada, o sea, moneda indexada sí, para el tomador de crédito debiera ser en CBS o con un tope CBS. Si miramos lo que hizo, digamos, todos estamos hablando del segmento medio que puede pagar esa cuota, digamos, ¿no? Obviamente. Y la moneda indexada lo que hace es bajar el costo de la cuota porque, digamos, eso lo puede explicar José mejor. O sea, en la relación cuota-ingreso permite un pago de cuota que el sistema francés no podría permitirlo. Pero lo que tenemos acá es que el problema se da en el momento de los desfasajes. En un ciclo largo no hay tal desfasaje, pero digamos, durante el año sí. Entonces, repito, si miramos en la fórmula hogar, por ejemplo, del Procrear nueva, hizo lo mismo, ya no pone más tasa fija, creo que era al 14%, siempre era negativa, digamos, sino que ahora buscó que por lo menos se mantenga el valor del dinero para el dador del crédito, ¿no? Acá tenemos otra pregunta, José, a ver, seguramente nos puedes ayudar. ¿Cuánto es el rendimiento de una inversión en inmuebles? Me refiero a la renta por alquiler. Quisiera entender que las inversiones no son en general para vivienda propia, sino para arrendamiento. La renta por alquiler de un departamento tradicional, 2, 3 ambientes estándar en la ciudad de Buenos Aires, y comparando justamente valor de alquiler contra valor de venta actual, depreciado el valor actual, como lo dije antes, ¿no? Prácticamente un 32% menos que de máximo. Y ahí también un dato que refuerza algo que dijo Carlos, que este valor hay que retrotraerse a más de 10 años para encontrar un valor promedio similar. Al 2011 hay que retrotraerse para que este nivel de valores promedio encontrar algo similar. Así que haciendo eso, la renta hoy, que es la renta bruta, la directa bruta, está en el orden del 2,4%. ¿Y por qué está en el 2,4%? Porque aumentó. Si lo tomábamos el año pasado con valores que no habían bajado tanto en dólares y con alquileres que no habían aumentado tanto como sabemos que aumentaron en el último año, la renta estaba en 1,5 puntos. O sea, esa es la rentabilidad actual. Obviamente después la neta, cuando uno tiene que descontar, que realmente es como hay que hacerlo, los gastos de mantenimiento, amortización y demás, está en alrededor de 1 punto como máximo. 2 puntos sobre eso, no 2 puntos porcentuales, 2 puntos a resaltar sobre lo de José, es tal cual. Agregaría que oficinas tiende a ser el doble que la residencial, tiende a.
Y agregaría que en general los drivers por los cuales un comprador, cualquiera de los 200 personas que están mirando acá, que están en el sector financiero, un comprador de bienes inmuebles compraba, no solo era por la renta puntual, sino porque tenía, digamos, un contenido de apreciación de valor esperable, ¿sí? En ese sentido, obviamente, nadie tiene la bola de cristal, pero si tendemos a pensar que estamos llegando a un piso, de vuelta, la velocidad de recuperación no la puede prometer nadie, pero uno podría pensar que se empieza a dar esa dinámica positiva, que hasta ahora la tuvimos en contra. Hasta ahora la renta era mala y encima dividía sobre un inmueble que cada año iba bajando de valor en el usado, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido tenemos otro punto a favor como para poder pensar y proyectar. Eduardo, hablamos de renta, hablamos de números, te pregunto sobre Miami. ¿Hay un techo en Miami? ¿Ya llegó? ¿Está caro hoy comprar en Miami? ¿Qué renta deja? ¿Es aconsejable? En marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia, considerábamos que los precios en Miami habían llegado a un techo. Que si mirábamos la curva de la economía y teníamos en cuenta el año 2007-2008, cuando había llegado también los precios a un techo y luego hubo una caída estrepitosa hasta fines del 2012 y una recuperación a fines del 2012, principios del 2013, en ese marzo del año pasado podíamos considerar que estábamos en un techo, porque los precios habían superado inclusive los que se habían vivido en el 2007-2008. Pero para sorpresa de los que nos dedicamos a bienes raíces en el estado de Florida, particularmente en la ciudad de Miami y sus alrededores, los precios siguieron subiendo. Y eso se dio por un factor que tiene que ver con la pandemia. Población de ciudades como Nueva York u otros grandes centros urbanos buscaron escaparse de esa concentración demográfica y Miami ofrecía y ofrece una excelente alternativa para ello. Primero porque el clima es sumamente atractivo, el no vivir uno al lado del otro como puede ser vivir en alguna de estas ciudades que menciono, los precios para alguien que vive en Manhattan, una propiedad en Miami es insignificante. O sea, por lo que paga por una propiedad en pleno Manhattan, compra una mansión en Miami. Claro. Entonces, se dieron una serie de factores que hicieron que un porcentaje de la población se dirigiese a Miami, del norte de Estados Unidos, de California y de grandes ciudades, buscando justamente el poder trabajar online. Hoy decía José, él puede llevar parte de su trabajo desde España. Y lo mismo le pasa a alguien que trabaja en Nueva York, que cómodamente compra una propiedad en Miami y se encuentra con que además tiene buen clima. Entonces, sí, los precios han subido al punto tal de que se pagaba y se sigue pagando por arriba del precio publicado. ¿Cuándo va a terminar esa situación? No sabría decirlo. No me quiero anticipar a algo que todavía no ha terminado y que se ha incrementado de una manera considerable. ¿Y Detroit continúa esa tendencia a la suba y todavía hay un plazo, digamos, alcista del valor para recuperar en cuanto a inversión? El fenómeno de Detroit es otro, es la recuperación que vive la ciudad después de una bancarrota y de todo lo que significó la salida de la misma y la ampliación de la industria automotriz que tiene su sede allí, entre ellas, bueno, las compañías como Chrysler, Ford y General Motors, y las alianzas que han hecho con las empresas tecnológicas que se han radicado en Detroit, como puede ser Google o Microsoft, en todo lo que tiene que ver con el auto eléctrico, el auto inteligente y el auto sin conductor. Entonces, eso es una tendencia que está dada en la industria automotriz, que va a llevar varios años el desarrollo y la implementación, y que tiene a Detroit como un centro muy importante para todo ese desarrollo, y es lo que lleva a que los precios en Detroit se hayan incrementado, si consideramos de agosto a agosto, que es lo que tenemos en cuenta, porque es el mes en el que se paga el impuesto inmobiliario de verano, que es uno de los impuestos importantes en Detroit. El incremento de precios ha estado en el orden del 15 al 19%, siendo la tendencia un poco lo que venimos viendo, de que los precios se terminarán duplicando en aproximadamente 5 años. Interesante tener en cuenta también ese dato. Les pregunto a Carlos y a José,
bueno, la pandemia hizo que todo el mercado del suburbano haya explotado enormemente hasta el punto de venderse lo que era prácticamente invendible, ¿no? En algún punto. Mucha gente que se ha ido de la ciudad a instalarse en ciudades como Pilar, Escobar, Tigre y demás. Teniendo en cuenta que estamos viviendo otros tiempos, no sabemos cómo va a seguir el año que viene, ¿ustedes ven una nueva tendencia de la vuelta de la gente a vivir en la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta también que se vienen proyectos en cuanto a nuevos desarrollos inmobiliarios distintos y que empiezan a ofrecer otro estilo de vida a la gente para instalarse en la ciudad? Cualquiera de los dos que quiera responder. Yo, Charlie. si querés, te cuento algo que hemos hablado el año pasado. O sea, durante la cuarentena, la gente encerrada en su casa, el que estaba encerrado en un departamento, se daba vuelta y se acercaba a la autopista y la veía vacía, y la tentación era interesante porque decía, me voy, mi jefe dice que puedo trabajar remote, la autopista está vacía y el costo de construcción parece que está bajo. La verdad es que si vos mirás las empresas líderes en el mercado suburbano, tuvieron en el segundo semestre del año pasado, solo en esos 6 meses, más facturación que cualquiera de los años anteriores, ¿sí? En los últimos 20 años. O sea, realmente fue un boom de ventas, fue un tremendo boom de ventas. Gran parte de eso son las obras que ya están comenzadas en todos los countries suburbanos y barrios cerrados. Muchos de esos ahora, los que se mudaron, dicen, che, la autopista se llenó, no tengo la oferta cultural, gastronómica, toda la propuesta de lo rica que es una ciudad como Buenos Aires, una ciudad variada, digamos, heterogénea, peatonal, con todo lo que implica. Yo creo que al igual que los que auguraban el fin de las oficinas, y a vos te consta que yo insistía que no, yo creo que será un tiempo más, un tiempo menos. Buenos Aires va a seguir, Buenos Aires y las grandes ciudades, digamos, van a seguir siendo lo que eran. Y digamos, no quiero contradecirlo a Eduardo, que él lo ve in situ y es la gente que viene y le compra, pero yo intuyo que muchos de esos que se escapan de una Nueva York que de golpe estaba vacía, desolada, y que no le daba, no le brindaba lo que la ciudad te da, cuando la ciudad lo vuelva a dar, van a decir, che, cambié una ciudad que salía caminando y que tenía todo al alcance de la mano por una que tengo que agarrar el auto para todo, ¿no? Entonces hay gente que le gusta y gente que no. Yo creo que Buenos Aires va a recuperar un protagonismo, y en todas las ciudades que son así, digamos, grandes ciudades, creo que lo van a recuperar porque, digamos, la pandemia va a pasar y sí, lo que decís es verdad, a los emprendimientos hoy les estamos poniendo cosas que no las pensábamos antes, ¿sí? O sea, el espacio propio de cada uno de los metros hoy lo estamos repensando mucho a la luz de eso, pero nos imaginamos a la gente en la ciudad, y de hecho te consta que de lo que estamos desarrollando desde Argencons, ya ahí toco a nivel empresa, estamos, digamos, a full en metros cuadrados en la ciudad, ¿no? No nos distrajimos en ese sentido. No, de hecho están con los proyectos más grandes de la ciudad de Buenos Aires, como mini ciudades, armando mini ciudades dentro de barrios, que está buenísimo eso. José, hablamos hace un ratito ya largo del tema de la ley de alquileres. Bueno, el gobierno dijo, fracasó, desde Juntos por el Cambio, dijeron, fracasó, se viene una ley. ¿Qué debería tener para ser más equitativa entre propietarios e inquilinos? Yo en principio, en vez de hablar de una nueva ley, lo primero que haría ya es derogar la que está. Entonces eso ya es un acto concreto y no es de vuelta, vamos a discutirla, la vamos a cambiar, veremos y veremos y veremos, porque eso, en el mientras tanto, ¿a qué colabora? A más incertidumbre, porque si a alguien le dicen hoy, vamos a firmar un contrato de alquiler, alguno se apurará, porque dice, a ver si la que viene es peor o es mejor, no sé, y otro no, otro se retiene. Entonces, acá hay que, si todo el arco, todo, cuando nosotros decíamos concretamente que esto era negativo antes, desde el primer momento que se planteó este proyecto,
o los distintos proyectos decíamos que eran negativos, el arco político estaba dividido, unos que le impulsaban, otros que no, después todos fueron en el mismo barco, ahora también todos en el mismo barco dicen, por los hechos, que lo están demostrando, que es mala y que hay que cambiarla. No, señor, hay que derogarla. Está el nuevo Código Civil y Comercial, que ya legislaba sobre el tema, y con el cual el mercado, que bueno, obviamente nunca es satisfactorio, tampoco era lo ideal, por supuesto, pero funcionaba mejor que lo que demostró que está funcionando con esta nueva ley. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es eso. Y después realmente ver con tiempo realmente qué es lo que hay que hacer. Y eso, la solución al tema de los alquileres, como la solución al déficit habitacional, a todo lo que se habla, no se consigue legislando y solamente un segmento. Se consigue con políticas integrales, políticas que tienen que ver con el crédito, que tienen que ver con impulsar también la oferta de alquileres, resguardar al inversor, ¿sí?, para que justamente aumente esa oferta de alquileres. Y volviendo a un punto de que se trató antes, que no quiero dejarlo pasar, que tiene que ver con el tema del crédito y que tiene que ver con las actualizaciones. Más allá de que la actualización, sea por ser, UVA o VS, hay que reconocer en Argentina que si no hay actualización, no puede haber crédito. Entonces, ¿por qué? Porque a no ser que realmente se resuelva el tema de la inflación de una vez por todas y mágicamente, o no sé, o haciendo lo que hay que hacer de manera gradual, obviamente, pero a menos que eso se resuelva, hay que reconocer que hay que actualizar, si no, no hay crédito, no es, o puede un poquito, no, o eso no es. Entonces, yo digo que realmente la suba, que podría haberse mejorado el sistema, ir progresando, directamente como pasa por una cuestión electoralista en un determinado punto, dice esto es lo peor que existe en el planeta y hay que bajarlo. Y ahora se intenta reeditarlo, cuando en realidad está bien, no será inflación, pero es actualizable. Y más, bueno, actualizable. ¿Y cómo lo explico? Si ahora, por ejemplo, teóricamente, según dijo el presidente, este año los salarios le van a ganar a la inflación. Entonces, le van a actualizar más la cuota que si se lo actualizarían. Porque nunca es justo y nunca cualquier índice que se tome puede funcionar de manera general y satisfacer a todos. Pero obviamente es un mecanismo real, posible, y que hay que aceptarlo y que hay que respaldarlo y no boicotearlo por otro fin. Pero bueno, son esas cosas. Vos me preguntaste la ley de alquileres, bueno, la ley, lo primero, y después dejar que, o sea, voy a resolver algo por firmar un DNU. Por firmar un DNU, que es un decreto de necesidad de urgencia, estoy en lo imperativo, en el corto plazo. Pero, señor, si hay que establecer una política de vivienda, tengo que respaldar los derechos de propiedad, proteger la propiedad privada. Tengo que al inversor brindarle elementos que lo inviten a invertir. Porque otro dato con el tema de alquileres. En cualquier país del mundo, incluso en España, que es poco el componente de viviendas que no son de privados, existen viviendas que pertenecen al Estado y que se vuelcan, o a los municipios o a alcaldías, lo que fuera, que se vuelcan al alquiler. En la Argentina, el 99,9999%, porque puede haber alguna que se me escapa, es oferta privada, el que pone la propiedad para que otro viva en alquiler. No hay, el Estado ahí no tiene una vivienda. Entonces, bueno, hay que trabajar también en ese sentido. Perdón, entonces, José. hay que... Sí. Disculpen, estamos quedándonos sin tiempo, nos quedan 2 minutos si quieren ir cerrando. Le dejo, Disculpen si querés, servirá 10 segundos, José, y le dejo el cierre a Eduardo
Así somos equitativos con todo. No, listo, perfecto por mí. Yo lo que quiero justamente es que hay que ver justamente en algo que tiene que ver tan importante como tiene que ver con las inversiones. Y dentro de las inversiones, el real estate, pensar en el largo plazo y fomentar y motivar a la inversión privada. Y hablarlo, decirlo y hacerlo con acciones concretamente. Nada más. Clarísimo. Eduardo, tu cierre es para los que nos están mirando y tienen ganas, ¿qué deben tener en cuenta a la hora de invertir afuera? ¿Qué 4 o 5 consejos le darías? Y con eso cerramos. Bien, primero quiero transmitir que coincido con el comentario de Carlos sobre que la situación que yo mencioné de la gente de Nueva York u otras ciudades que se va a Miami es transitorio. Si lo ponemos en una mecánica en dinámica, esa misma población seguramente va a extrañar la vida de la gran ciudad y en algún momento va a regresar. O quizás si se retira se quedará en Miami, en los alrededores, pero cuando vuelva la vida a la normalidad, regresa. Lo estoy viviendo aquí en Madrid. Madrid y España fue una ciudad y un país muy castigado con el tema de pandemia y sin embargo hoy la situación es completamente diferente. El turismo ha regresado a la ciudad de Madrid. De hecho, Madrid es la segunda ciudad cultural del mundo por la actividad cultural que aquí tiene. O sea, las grandes ciudades van a seguir siendo grandes ciudades, aunque les lleve un tiempo más o un tiempo menos en lograr nivelarse a lo que alguna vez fueron y superar. Con respecto y con lo que dijo José, lo viví hoy, justamente yo participé en CIMA, que es el Salón Inmobiliario en Madrid, y me llamó la atención justamente lo que José acaba de mencionar, el tema de propiedades que en definitiva son ofrecidas a través del gobierno o que el gobierno le alquila a propietarios privados para desarrollar inclusive ciertas áreas. Es un punto interesante de cómo aprovechan propiedades que quizás estaban abandonadas, semi-abandonadas, y termina siendo un buen negocio para el propietario el poder trasladarla al mercado inmobiliario. Y con respecto al inversor que busca colocar sus ahorros o parte de su capital o relocalizarse en alguna parte del mundo, en nuestro caso en Miami, en Detroit o en España, como estamos ahora posicionándonos, le diría que tenga en cuenta varias cosas. Si lo que va a hacer es relocalizarse, el proceso no es tan simple. No es que estoy enojado por lo que pasa en mi país y me voy a mudar a cualquier lugar del mundo. Eso requiere de mucho análisis. Me voy a mudar a Miami, me dicen, porque me gusta. Una cosa es vivir en Miami como turista y otra cosa es vivir en Miami o en cualquier ciudad del mundo como la actividad de todos los días, de tener que levantarme y subirme a la I-95, que es una de las autopistas importantes en Miami, y encontrarme con una cantidad de tráfico que me va a llevar una hora y media de llegar a mi lugar de trabajo y otro tanto en regresar. O me gusta vivir en tal lugar, pero mis hijos realizan actividades en tal otro y mi lugar de trabajo lo voy a poner en tal otro, y a los 2 o 3 meses regresan a su país. En mi experiencia, el que busque relocalizarse, sea donde sea esa ciudad que eligió, que no lo tome a la ligera, que es un proceso que lleva tiempo y que viaje a ese mismo lugar no pensando que lo hace como turista, sino pensando en, bueno, ¿qué pasa si yo ya vivo aquí y me tengo que levantar a la mañana a llevar a mis hijos a la escuela o a llevarlos a deporte y además tengo mi oficina, mi lugar de trabajo en la otra punta de la ciudad? Eso, por un lado, para el que se va a relocalizar es importante. El que lo que busca es algo emocional, y nosotros definimos emocional, quiero tener un apartamento en Miami Beach, mirando a la playa, cerca de las palmeras, bueno, ahí lo hace independientemente la curva de la economía. Si es momento de comprar o vender, no le va a importar mucho. Y el que lo hace desde el punto de vista racional, sí, que tenga en cuenta cuál es en qué punto de la curva de la economía se encuentra. Hablábamos de Miami, de Madrid, podemos hablar también de la ciudad de Madrid o de otros lugares dentro de España, y eso sí es importante, y que haga un análisis a largo plazo. Como decía José, las inversiones inmobiliarias no son en líneas generales compro y vendo mañana, a no ser que eso sea una cuestión meramente especulativa. Cuando uno va a analizar un portafolio de inversión inmobiliaria, lo tiene que hacer a un mediano plazo o un largo plazo, 3 años, 5 años para adelante. Entonces, en ese sentido, analizar muy bien dónde está el crecimiento y
cuáles son sus expectativas de rentabilidad y cuáles son las de capitalización que pueda tener. Carlos, José, Eduardo, un enorme placer haber compartido esta moderación con ustedes. Creo que pudieron seguramente los que están del otro lado interiorizarse un poquito más sobre tanto el desarrollo inmobiliario del mercado en Argentina como en España y en Estados Unidos. Gracias a EFI también nuevamente por convocarnos y se van a seguir obviamente con la mejor programación. Ya ahí lo veo a Matías Garugati, Luciano Coa en la economía. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Un abrazo para los tres. Gracias Juan. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos, gracias. Adiós.